Hemos estado estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo, como Pablo lo registra en su carta a los Gálatas, capítulo número 5, versículos 22 al 23. Pero de las 9 virtudes que forman este fruto del Espíritu Santo, es la paz la que destaca como un bálsamo para nuestra alma. ¿Sí? Es esa sensación de consuelo que todos anhelamos en un momento, esa sensación de tranquilidad, de saber que todo va a estar bien, aun cuando parezca que el mundo a nuestro alrededor se derrumba. Pero cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, ¿por qué parece que la paz se vuelve inalcanzable? Difícil cuando pasamos por momentos caóticos en la vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido noches en las que no han podido conciliar el sueño, no han podido dormir, dándole vueltas y vueltas y vueltas a cosas en su cabeza? Mi esposa le llama a eso ardillas en la cabeza que están dando vuelta y vuelta y vuelta, y la describe muy bien. Esos momentos en los que el insomnio no permite que descansemos porque estamos preocupados, estamos pensando en las situaciones que van a ocurrir o que quizás no ocurran, pero al menos en nuestra mente pueden pasar. Saben, esta semana, exactamente hace un año, estábamos nosotros pasando por una situación bien difícil. Yo personalmente sentía como que estaba en un callejón sin salida. Oraba y aun cuando oraba largas horas, simple y sencillamente sentía que Dios estaba muy lejos de mí. Mi mente no dejaba de correr con preguntas como: ¿y si esto pasa? ¿Y si no puedo con esto? Me encontraba atrapado en una espiral de preocupaciones, realmente temores. ¿Quién no se ha identificado con eso alguna vez? Todos hemos pasado por esos momentos. Esos momentos se conocen como el lugar agonizante. Esa área en nuestra vida que sabemos que existe y que ocurren muchas cosas dentro de nosotros y no sabemos cómo explicarnos que esas cosas nos están pasando. Nos preocupamos. Nos preocupamos por cosas que todavía no suceden. No sabemos si van a suceder, pero nos preocupamos. Y si no nos preocupamos porque no tenemos de qué preocuparnos. ¿No les ha pasado eso? Somos preocupones crónicos, muchos de nosotros. Lo triste es que no nos hemos puesto a pensar que la preocupación es el enemigo declarado de la paz. Ambas no pueden coexistir. Cuando la preocupación entra por la puerta del corazón, la paz se va por la ventana. Esa ventana del alma. Y no solamente se lleva nuestra tranquilidad, también se lleva nuestra capacidad para tomar decisiones. No pensamos cuerdamente. Afectan nuestras relaciones con nuestra familia, con otras personas. Incluso deterioran nuestra propia salud emocional. Eso sin hablar de la salud física que puede afectarnos también. Todos conocemos ese lugar de agitación, ese rincón del alma donde el temor nos habla al oído, pero la duda nos grita en nuestro cerebro y finalmente las preguntas sin respuesta nos abruman. Y es que vivimos un mundo donde la falta de paz interior parece que es lo normal, lo común. Tal vez hoy tú te sientas de esta manera en este momento. ¿Estás preocupado por una situación familiar complicada? Tal vez estás pasando por una incertidumbre laboral, no sabes si vas a tener trabajo o no en los próximos días. Tal vez el diagnóstico médico que has recibido, ya sea de ti o de un familiar, es preocupante. O simplemente sientes que tienes demasiadas responsabilidades que no sabes cómo las vas a cumplir todas.
Y en medio de esas cosas pareciera que la calma es imposible, ni siquiera de imaginarnos que existe. Se nos va entre los dedos como agua. Pero aquí está la verdad incómoda. No estamos diseñados para vivir de esta manera. Dios nos ha diseñado para ser portadores de su paz. ¿Sabías esto? El hecho de que nos enferme o nos afecte es porque no hemos sido diseñados por Dios para preocuparnos, sino para confiar. De que hay algo más, de que hay algo que está disponible para todos. Y de eso quiero hablar con ustedes hoy, de esa paz que anhelamos, pero que parece que no viene cuando hay problemas. Y es que tenemos la idea equivocada de que la paz significa ausencia de problemas, y no es así. La paz que anhelamos no proviene de la ausencia de problemas o de conflicto, sino de la presencia transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos da esa paz. Es el fruto que Él ha producido en aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Es decir, ya existe. Jesús mismo les dijo a sus discípulos antes de partir a la presencia del Padre, les dijo en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y esa paz es diferente a la que ofrece el mundo. El mundo piensa que la paz es ausencia de conflicto, pero la paz que Cristo está ofreciendo es confianza, es seguridad, sin importar cuáles sean las circunstancias que estamos viviendo. La idea que quiero transmitir a ustedes con este mensaje es la siguiente: la paz verdadera es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que solamente se experimenta cuando aprendemos a confiar en Él y a descansar en sus promesas. Déjeme repetirlo otra vez, que quede bien claro. Si se distrajo por un momento, présteme atención. La paz verdadera es un regalo de Dios que se experimenta cuando confiamos en Él y cuando descansamos en sus promesas. Ese regalo está disponible para todo aquel que decide pedirlo, porque es el Espíritu Santo el quien lo otorga. Pablo lo expresó de esta manera en Colosenses 3:15. Dice, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Y aquí la palabra gobernar tiene un significado muy característico. La palabra gobernar está tomado del lenguaje deportivo, porque Pablo nos está diciendo, nos está instando aquí a que la paz de Cristo debe ser ese árbitro en nuestros corazones. Un árbitro. Nuestro corazón es como un campo de juego donde se están enfrentando constantemente nuestros temores contra nuestras esperanzas, nuestra confianza con la desconfianza, nuestro amor con la envidia. ¿Y cómo podemos enfrentar este tipo de conflictos y vivir de la manera que Dios desea que nosotros vivamos? Pablo explica aquí, debemos decidir todos los días, cada día, ¿cuáles son los elementos de conflicto que vamos a elegir? Usando la paz como un criterio, es decir, como una regla para medir. Preguntándonos cada día, ¿cuál de estas opciones que tengo promueve la paz en mi alma? ¿Cuál de estas situaciones promueve la paz en la congregación? Y cuando elijo la paz por encima de tener la razón, entonces podemos prepararnos para una transformación de vivir en caos a vivir en calma. Porque hemos aprendido a confiar en Dios y a descansar en su promesa. Cada vez que el miedo, el temor, la inseguridad llega a tocar a la puerta de tu corazón, ¿por qué no invitas al Espíritu Santo a que Él abra la puerta? Puedo asegurarte que cuando Él lo haga, cuando Él se convierte en el árbitro de tu mente, donde están esos conflictos peleando uno con el otro, la paz va a gobernar tu ser. Y la preocupación va a perder poder. No se va a ir, pero va a ser menos poderosa que lo que estaba unos momentos antes. Entonces verás cómo el caos en el que te encuentras vuelve a la calma.
El mejor cuadro que he visto en mi vida de lo que significa la paz que Dios ofrece no es un cuadro de serenidad donde un lago tiene un agua cristalina y un bote que no se mueve ni hay viento. No, es en medio de una tormenta que azota y amenaza con destruir todo a su paso, donde las olas se rompen con las rocas. Y ahí junto a esas rocas hay un árbol, y en el árbol hay una rama, y en esa rama hay un nido con una mamá pajarito con sus polluelos. Tranquila. Cuando afuera parece que todo se va a derrumbar, ella tranquila está confiada con sus pajaritos. Ese es el tipo de paz que Dios te ofrece a ti si tú has creído en Él. Una paz a pesar del pánico. No es como el mundo la ofrece, es como Él quiere que tú y yo la vivamos. ¿No anhelas tú tener esa paz? ¿Cómo podemos experimentarla? Bueno, si realmente quieres tú tener esa paz interior, debes tomar en serio estas 8 palabras. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Estas 8 palabras. No te preocupes por nada. Ora por todo. Otra vez. Están inspiradas en Filipenses 4. No te preocupes por nada. Ora por todo. Y en medio de tus tormentas internas, Dios te ofrece este regalo de la paz. Una paz que no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de quién está contigo y en ti. Y ese es el Espíritu Santo. Así que si las olas rompen y amenazan con destruirte con toda su fuerza, tú puedes permanecer seguro porque estás anclado a ese Dios que es eterno. ¿Lo crees? Vamos a analizar 2 cosas, y ya las dije, pero las vamos a analizar con profundidad y nos vamos a basar en 2 pasajes de la Escritura. Vamos a aprender lo que significa confiar en Dios como la puerta hacia esa paz que trasciende todo entendimiento. Y en segundo lugar, vamos a descansar, a saber qué significa descansar en su promesa, que no solamente calma nuestra mente, sino también transforma nuestro ser interior. Así que abre tu Biblia en Isaías capítulo 26, uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Estoy emocionado de poder compartirlo con ustedes, porque este es el pasaje favorito de muchos años, que yo soy un preocupón crónico. Y este pasaje a mí me llena de esa paz que necesito en los momentos más imprescindibles de mi vida, y con gusto los quiero compartir contigo el día de hoy. Isaías capítulo 26, versículos 3 al 4. Vamos a descubrir qué es esta paz que ninguna tormenta puede apagar. Y el primer punto que voy a dejar contigo es el siguiente. Confía en Dios. Hay que confiar en Dios. Esa es la puerta hacia una paz perfecta. En nuestro mundo es imposible evitar que haya conflictos. Todos los vamos a enfrentar. El mundo los está enfrentando. La sociedad que vivimos los enfrenta. Pero cuando nosotros concentramos nuestros pensamientos en Dios, podemos conocer la paz perfecta, o la perfecta paz, como dice aquí Isaías, incluso en medio del caos. Esta promesa de confianza, de esperanza, lo dice así de esta manera. Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que encuentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Yo lo aprendí en la versión Reina Valera. Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Confiad pues en Jehová, que es la roca eterna. Yo quisiera compartir con ustedes el significado de algunas palabras que componen a estos 2 versículos, porque nos va a ampliar un poquito o mucho lo que entendemos de lo que Isaías está tratando de explicar aquí. Porque este pasaje nos recuerda que la paz perfecta no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando fijamos nuestra mente en Dios, cuando ponemos nuestra mente en la palabra de Dios, también adquirimos firmeza, estabilidad. Y eso el mundo no lo puede ofrecer. La palabra de Dios nos ancla a Él mismo, que es la roca inamovible, y aparte de eso, eterna.
Esta paz es un refugio seguro para aquellos que, como yo, son preocupones crónicos, porque podemos afianzarnos plenamente en Él. Esta es una promesa para aquel que ha creído en Jesucristo. Si en ti no ha habido la oportunidad, si tú nunca has tenido una decisión de haber puesto tu confianza en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces tienes toda la razón del mundo para vivir intranquilo, temeroso y preocupado. Pero si tú ya has confiado en Cristo, la buena noticia que tengo para ti es que tú ya tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, la buena noticia para ti que no eres creyente es que hoy la puedes encontrar. Simplemente tienes que aprender a confiar en Jesús como tu Salvador. Cuando Isaías escribió este pasaje, fue 800 años aproximadamente antes de que Cristo anduviera andando por este mundo, caminando por esta tierra. Y cuando él escribió esto, este era un canto, un himno que él empezó a escribir para dárselo al pueblo de Israel, para que cuando ellos en el futuro llegaran a ese reino milenial, a ese momento clave del pueblo de Israel, pudieran entonarlo como un canto de esperanza, pero también les servía en ese momento por las situaciones que ellos estaban pasando. Y es curioso cómo este canto que está aquí en estos dos versículos ha trascendido la historia, porque de generación en generación aquellos que han creído en Jesús han logrado experimentar esa paz en medio de las circunstancias difíciles. Por eso esta promesa llena de esperanza no está limitada únicamente al pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, está también extendida a ti y a mí en nuestro tiempo. Dice aquí que fijar nuestra mente en Dios y en su palabra nos permite adquirir una firmeza de estabilidad. Déjenme explicarles algunas de las palabras claves. Fíjense en el versículo, aquí lo van a estar viendo. Si me ponen el versículo ahí, déjenmelo fijo. Fíjense en estas palabras. Esta va a ser nuestra manera de explicar este versículo. Primero, noten la palabra tú. ¿A quién se está refiriendo con tú? ¿Se está refiriendo a ti? No, ¿verdad? Se está refiriendo a Dios. Dios es el autor de la paz. Él es el protagonista número uno. La palabra tú, cada vez que la veamos aquí en este pasaje de Isaías 26, 3 y 4, subrayen eso en su mente. Está hablando de Dios. Él es el autor de esta paz. Nosotros no somos el centro de esta promesa. Dios es. Él es quien garantiza esta paz. ¿Cuántas veces hemos intentado crear nuestra propia paz? Calmarnos a nosotros mismos, solo para quedar más inquietos que lo que comenzamos. Isaías nos redirige al único que puede dar esta paz verdadera, y ese es el Señor nuestro Dios. La siguiente palabra dice guardarás. Guardar es un significado muy particular en este pasaje, porque se puede traducir como vigilar o como proteger. No solamente una paz emocional o física, sino que Dios está dándonos una paz y la está preservando de manera integral, completa, total. Esta paz es completa, y ahorita voy a explicar, porque el siguiente punto, la siguiente palabra dice perfecta paz o paz perfecta. La palabra hebrea para paz, sustituida aquí para paz perfecta, es shalom. A ver, hablemos hebreo juntos. Shalom. Y como Isaías la pone aquí, repite la palabra shalom 2 veces. Digámoslo 2 veces. Shalom, shalom. Los traductores de la Biblia de español pusieron perfecta paz, pero en inglés, shalom, shalom. Cuando una palabra se repite, dijimos en otra ocasión, es porque él quiere dar un énfasis. Quiere decir que lo que está diciendo es verdad. Por lo tanto, esta es la paz verdadera. No es la paz que el mundo ofrece, es la paz de Dios. Es la paz verdadera, es la paz shalom, shalom. Destaca la plenitud, la profundidad de la paz de Dios. En la literatura hebrea esto se repite para reafirmar algo con mucha fuerza. Isaías está diciéndole, no solamente gozamos de una paz, pero de una paz. Dios promete otorgar ese tipo de paz, paz completa, paz perfecta, no una paz pasajera, superficial, sino una calma transformadora que trasciende circunstancias externas. Exactamente como Pablo lo escribió en Filipenses 4:7, una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz. Vean la palabra todos. ¿A quién se está refiriendo la palabra todos? A todos. Así de sencillo. Todos significa todos. Todos.
La promesa es universal para todos los hijos de Dios. Isaías usa la palabra todos para destacar la amplitud de esta promesa. Esta promesa incluye a cada persona de la familia de Dios. A cada persona que conoce a Cristo como su Salvador. No importa cuán turbulentas sean nuestras vidas o cuáles sean nuestras circunstancias, esta promesa es para ti, que eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres el recipiente, tú eres el receptor de esta paz perfecta. Lo único que tienes que hacer es extender tu mano para recibirla. Porque está ahí, pero necesitas pedirla. La palabra confiar es la clave, es el verbo fundamental de este pasaje. Porque la condicionante está aquí. Confiar es rendirse al único capaz de sustentarnos en medio de las pruebas. Es una entrega total, sin reservas. No se trata solo de una emoción, sino de un acto deliberado de dependencia absoluta. Confiar en Dios es descansar completamente en su carácter y en sus promesas. Cuando ustedes llegaron esta mañana y les indicaron el lugar donde se iban a sentar, no llegaron aquí en su silla y empezaron a... Ok. A ver. Ok. Ok, ya me puedo sentar. No, simplemente llegaron y se dejaron caer en la silla que estaban. ¡Pácatalas! Confiaron. Esta es la idea. Llegaron y se sentaron en esa silla confiando que las iba a sostener, no importa el peso que ustedes tengan. Saben, cuando nosotros empezamos aquí en la iglesia comenzó a reunirse en el Community College, el colegio comunitario de aquí de la ciudad de Frisco. Como era un lugar donde había que poner y quitar sillas, se compraron como cerca de 1,000 sillas de esas blancas de plástico que algunos de ustedes pueden tener en casa, ¿verdad? Y con el tiempo esas sillas se usaban cada fin de semana, se apilaban, se guardaban. Algunos construían rascacielos cada vez que las ponían en un rincón, ¿verdad? Y decíamos, no, tienen que poner menos porque no se van a caer. Y cada domingo se instalaban y se instalaban. Así se estuvo la iglesia reuniendo en sus inicios por años, un par de años. Pero ¿saben qué? Lo interesante es que en medio del culto, cuando el pastor señor estaba predicando, por allá se escuchaba una especie de crujido. Y de repente, un grito, y pácatelas ahí, y se caía al suelo. Ya tarde que temprano, las sillas iban agrietando y no sostenía el peso de esa persona y se iba al suelo. Así que, con justa razón, cada vez que llegaban a la iglesia, o en este caso allá al colegio comunitario, y agarraban la silla blanca, sí la aseguraban. Gracias a Dios no tenemos que hacer esto, porque ustedes llegaron aquí y simplemente se sentaron confiados. Esta es la analogía de confiar. Esta es la analogía que tiene en mente aquí Isaías. Debemos confiar, dice, confiar. Dependencia absoluta. Confiar en Dios es descansar completamente en su carácter. Es como cuando ustedes, si tienen piscina o hay una piscina, una alberca, y tienen un trampolín y empiezan a brincar para lanzarse, ¿verdad? Ahí están confiando en que esa tablita los va a sostener. Dios es digno de confianza. Él no tiene grietas. Él no es débil como para poder decir, confiaré en Dios. Ahora, que yo actúe de esa manera es muy común, por mi falta de fe, mi falta de confianza en Él. Pero Dios es fuerte. Dice aquí, Él es una roca sólida. Y ahorita voy a explicar qué significa eso. Noten la siguiente frase. Señor Dios, 2 veces se repite. Ya dijimos por qué se repiten 2 veces las palabras, ¿verdad? Pero aquí está como confirmando una con la otra. La palabra en hebreo para Señor Dios, que se traduce en nuestro pasaje, es Yahvé. O Yahweh, como se dicen en inglés. Es una combinación de los nombres divinos y encierra un profundo significado. Por ejemplo, la primera parte, Yah, es una forma abreviada de Yahvé. Utilizada en este contexto poético, litúrgico, está enfatizando la alabanza y la adoración a Dios. Pero también Yahvé es el nombre personal de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3, cuando dice, yo soy el que soy. En otras palabras, esta combinación de estas 2 palabras está hablándonos de supremacía, de fidelidad y naturaleza eterna en Dios. Por eso dice el Señor Dios. Este énfasis poético y teológico nos recuerda que nuestra confianza y paz están ancladas a aquel que es inmutable y digno de toda nuestra adoración. Ese es en el que vamos a confiar. No es cualquier Dios.
No es cualquier persona, es Dios, el Señor. Finalmente, la roca eterna. Nuestra base inmutable es la roca eterna. ¿Ya se dieron cuenta? La roca eterna. ¿Qué es eso? Es una metáfora con un significado y nos enseña 3 aspectos. Uno, nos habla de estabilidad, nos habla de protección y nos habla de seguridad. Si algún día van ustedes a la Tierra Santa, a Jerusalén, y ven ustedes el muro de Jerusalén, que todavía queda ese remanente, y logran entrar por esos túneles, van a ver la gran cantidad de rocas, y sobre todo la roca principal, la roca madre le llaman, la primera que colocaron, que creo que, si no me equivoco, más o menos es el tamaño de este estrado, así de ancho, de largo, perdón, y el doble de alto como soy yo, así de grande. Es una roca increíble. Esta se colocó primero y de encima de todo eso colocaron los demás rocas para hacer el muro tan grande que está ahí. Ese es el pensamiento de Isaías en cuanto a que Él es una roca firme, una roca eterna. Estabilidad, porque Dios no cambia. En el mundo en el que vivimos, donde está lleno de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, el año que viene, Dios es constante. Así como una roca sólida permanece constante, Dios lo es también, es inmutable. Segundo lugar, Él da protección, nuestra fuerza que nunca cede bajo presión. Me puedo sentar o puedo confiar plenamente en Él y sé que me va a sostener. Él es seguro, Él es seguro para nosotros. Y por eso también tenemos esa mente de seguridad. La imagen de Dios como roca es un refugio seguro. Aquellos que confían en Él pueden disfrutar de paz genuina porque están confiando en el Dios verdadero. Un empresario estaba tan angustiado porque sus negocios no iban bien. No hallaba qué hacer con él. Decide tomarse unas pequeñas vacaciones con su esposa, nada más de fin de semana, y habla con ella, y en eso ambos decidieron consagrar su vida y su negocio al Señor de una manera única. Le entregaron al Señor ese negocio. Dijeron: Señor, no sabemos qué vamos a hacer, no podemos seguir presionados, ya hemos hecho lo que hemos podido, el negocio no prospera. Señor, aquí está el negocio, hagas lo que quieras hacer con él, por favor. Y ya regresaron del fin de semana, llegaron en la tarde, se fueron a acostar temprano, y de repente son despertados por los toquidos de la puerta de uno de sus socios, que llegó a decirle a don José: don José, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El negocio, el edificio se está quemando. Vamos. Ok, ahorita te alcanzo. Ahí el hombre tranquilo se pone su ropa, ¿verdad? Y se va para allá. Y cuando llegan al lugar, pues está contemplando todo ahí que está calcinado. Y el socio le dice: pero don José, ¿por qué está tan tranquilo y campechano usted? Le dice: ¿que no ve que se nos quemó todo el negocio? Bueno, este fin de semana yo le entregué el negocio al Señor. Si eso es lo que quiso hacer con su negocio, allá Él. Sus propósitos ha de tener. Eso es a lo que yo llamo confiar. Nosotros somos de los que le decimos al Señor: Señor, toma. Y cuando termino la oración me lo llevo. ¿No se han fijado? Así son nosotros: Señor, te pido, y me voy. Así parece que no estamos confiando, estamos creyendo, pero no estamos confiando. Esa es la gran diferencia. Y aquí nos está dando una ilustración perfecta. Este ejemplo nos recuerda que como una roca sólida puede soportar cualquier peso, no tiene ningún tipo de grietas como para ceder y nosotros nos caigamos. Así de firme es nuestra confianza en Él. Por lo tanto, este pasaje, Isaías 26, 3, 4, con todo lo que les acabo de explicar, lo que significan las palabras, fíjense cómo se escucha con toda la explicación. ¿Están listos? ¿Atentos? Dice: el Señor nuestro Dios soberano es quien guarda en una paz perfecta, integral y constante a todos aquellos que deciden confiar plenamente en Él, fijando su mente en su carácter y promesas. Esa paz no depende de nuestras circunstancias ni de nuestros esfuerzos, sino de la fidelidad del Dios eterno que cuida de nosotros. Así que confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna, nuestra base inamovible, nuestro refugio seguro y constante. No importa las turbulentas que sean las situaciones que enfrentemos, la perfecta paz proviene de descansar en aquel que es inmutable y digno de toda nuestra adoración. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso
aplauso a nuestro Dios. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si esto fuera poco, el escritor de Hebreos nos enseña el segundo punto, porque lo lleva más allá. Una cosa es confiar. Fíjense lo que habla acerca de descansar en esa promesa. Un descanso que de verdad transforma. Isaías nos habló de una paz perfecta. La encontramos en confiar en Dios. Ahora el escritor de Hebreos nos lleva a un punto. Nos dice que esta paz se convierte en un descanso profundo y transformador. Este descanso que no depende de la ausencia de conflictos o de problemas, sino de la confianza inquebrantable en el Dios como roca sólida. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, nos presenta una invitación a ti y a mí diaria, a descansar, a entrar en ese descanso que Él ofrece. Es una promesa que aún sigue vigente hoy, tal como sucedió en el momento en que fue escrita, en el primer siglo. Un descanso del que habla este escritor no es un simple alivio temporal, sino un descanso total para el alma que transforma nuestra perspectiva de ver la vida. La paz de Isaías describió de una manera cómo preparar y experimentar esta paz, pero ahora nos dice cómo podemos hacerlas para nosotros. Es un descanso con un verdadero regalo continuo y vigente. Fíjate lo que dice el versículo 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. El lenguaje que utiliza aquí el escritor de Hebreos es muy colorido, muy poético. No es una opción del pasado ni un concepto abstracto, es un ofrecimiento real, continuo. Así como fue real en el tiempo en que se dio, lo sigue siendo real para ti y para mí en este día. Es remover esa idea de tenerle a Dios miedo, sino un temor reverente. Reverente no solamente por el hecho de que Él pueda hacernos algo malo, sino reverente porque está diseñado no para asustarnos, sino para aprender a confiar, para no dejar pasar esta hermosa promesa. En otras palabras, está diciendo que el temor que le tienen a Dios, la confianza, la reverencia que le tienen a Dios, no deje que ustedes hagan a un lado esta promesa que es para ustedes, de que entren en el descanso de Dios. Perder la oportunidad de entrar en este descanso sería desperdiciar el regalo divino que Dios ha diseñado para nuestro bienestar físico y emocional, hermanos. La promesa de entrar en su descanso sigue siendo vigente para ti hoy. El problema es la tragedia que vivió el pueblo de Israel. Porque el escritor de Hebreos está recordando la tragedia de aquella generación de israelitas que tuvieron que dar vueltas por 40 años en el desierto. Y que finalmente, cuando estaban a punto de entrar en la promesa, en la tierra de la promesa, en la tierra prometida, ya estaban, ya la visualizaban, ya estaba a una distancia muy cercana a ellos. Comenzaron a tener dudas y no creyeron. No creyeron que eso iba a ser para ellos. Versículo 2 de Hebreos 4 dice: pues esta buena noticia del descanso que Dios había preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de lo que escucharon a Dios. Unos cuantos llegaron y atravesaron. Ustedes recuerdan la historia. Imagínense la escena. El pueblo de Israel está al borde de la tierra prometida. Pueden ver la promesa de Dios cumplirse allí, pero el miedo y la falta los paralizaron. Y esta tragedia nos sirve como advertencia a ti y a mí. Una cosa es que creas en Dios, otra cosa es que confíes en Dios. Si no confías en Dios, te vas a paralizar con las circunstancias que vivas y vas a dar 2 pasos para atrás. Entonces la promesa de que tú entres en el descanso del Señor no la vas a poder hacer en tus manos, en tu vida. No permitamos que nuestras inseguridades nos priven de entrar en el descanso que Dios nos ha prometido todos los días a nosotros. Vean la ecuación divina que señala aquí en el versículo 3, la primera parte. Dice: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Aquí va la fórmula. A ustedes que les gustan las matemáticas: escuchar más creer igual a descansar. Sencilla la fórmula, ¿verdad? Sencilla desde dice,
pero qué difícil es cumplirse. Escuchar la palabra del Señor y creer en sus promesas nos conduce a un verdadero descanso, no solamente físico, pero sobre todo espiritual. Los israelitas escucharon la promesa, pero su falta de fe los llevó a una vida de ansiedad y constante agitación. Estaban pidiéndole a Dios protección y luego después se llevaban su petición. Entonces llegaron a un ciclo vicioso de creer, pero no creer, creer, pero no creer. Este descanso no se encuentra en actividades externas, hermanos. Se encuentra en la disposición interna del corazón de confiar en Dios y que lo que Él ha dicho es suficiente para creerlo. El descanso trasciende las circunstancias que nosotros vivimos, ¿sabían? Cuando pensamos en el descanso, muchas veces pensamos en una playa como Cancún. Si nunca han ido, piensen en la playa a la que ustedes han ido alguna vez. Piensen en ese lugar tranquilo donde se van el fin de semana. Piensen en el tiempo agradable con amigos o cuando están disfrutando de una rica comida en casa. Aun cuando estas experiencias son valiosas, el descanso que Dios ofrece trasciende nuestras circunstancias externas. Es un descanso que podemos experimentar incluso en los momentos más caóticos de nuestra vida, con más problemas, porque se fundamenta en nuestra relación con Él, no en las cosas que nos están pasando. Por lo tanto, mi consejo para ustedes es que ustedes pueden hacer esto. Vivan el descanso del Señor y lo pueden hacer de tres maneras. Una, escuchen la palabra del Señor. Escuchen. Crean en su fidelidad. Aquí está la fórmula. Y eso es igual a descanso. Ríndale a Él sus cargas. Depositen las cargas en Él y déjenselas a Él. Él sabrá cómo administrarlas mejor que nosotros. El descanso de Dios no es un escape temporal a los problemas de la vida. Es una transformación radical a nuestra forma de vida. El problema está en que si creo y confío en lo que Él nos dice. ¿Estoy viviendo de esta manera? ¿Estás tú viviendo de esta manera? Hemos hablado hoy de la paz, hemos hablado del descanso, hemos hablado de que Dios nos ofrece a nosotros algo espectacular con esto. Pero, ¿cómo y cuándo lo obtenemos? Bueno, Isaías dice, debemos aprender a confiar. Y el escritor de Hebreos nos dice, tienes que entrar a ese descanso que te permite experimentar esa confianza. Por lo tanto, la invitación de Dios es descansar activamente en Él. Es soltar el control, así como lo hicieron con la silla, soltarse completamente, saber que la silla los va a sostener. De esa manera tienes que soltarte en las manos de Dios, confiar en Él. Pues la decisión es tuya. ¿Cómo cambiaría tu vida si creyeras no solamente en Dios, sino que también confiaras en Él? Eso es en esencia, confiar en Dios. Un hombre había propuesto hacer un ejemplo increíble, un experimento increíble a la vista de toda la gente que se había reunido en las famosas cataratas del Niágara. Había tensado una cuerda de acero, le quitó la llanta a su bicicleta que traía, y con los rines colocó la bicicleta sobre la cuerda de acero. Y mientras él estaba haciendo eso, toda la gente se acercó para mirar lo que ese loco estaba haciendo ahí. Y ya que estaba listo, se sube a su bicicleta y con las manos en el manubrio le dice a todos los que estaban mirando, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pedalear mi bicicleta e ir de un lado a otro de esta cuerda sin caerme? Nadie dijo nada. Solamente murmuraban, este loco, este sí que está loco de verdad, se va a matar. Entonces el hombre comienza a pedalear, va y regresa sin caerse y todo el mundo lo recibe con aplausos. Increíble, wow, maravilloso. Entonces el hombre nuevamente dice, ¿cuántos creen que si vuelvo a ir y venir puedo hacerlo sin caerme? Más de la mitad levantaron sus manos y dijeron, yo creo. Muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere ser voluntario para subirse a la parrilla de mi bicicleta? ¿Ven la diferencia entre creer y confiar? Del público una niña levanta la mano, pequeñita, 8 años de edad. Yo. Los otros la miraban, pero niña, no, ¿cómo vas a creer? El hombre está loco, ¿cómo vas a hacer eso? Yo. Entonces el hombre le tiende la mano, sube a la niña, la sienta en la parrilla de su bicicleta y van y regresan y la gente aplaude increíblemente.
Ya no le prestaban atención al loco de la bicicleta, pero la niña tan valiente que era. Algunos se acercaron con la niña y le dijeron, hija, ¿qué te motivó a hacer eso? ¿Cómo fue que confiaste en este hombre? A lo que la niña responde, es que el hombre de la bicicleta es mi papá. Y yo estaba convencida, estoy segura, confiaba en él que no me iba a dejar que me cayera. Es tu papá el que te dice confía en mí. Es tu Padre Celestial el que te dice confía en mí. No es el pastor Carlos, no es el pastor Iván, no es nadie. Es el Padre Celestial tuyo el que te dice confía en mí y entra en mi descanso. Pero hasta aquí podemos enseñarte esta verdad. La respuesta es la tuya. Hasta aquí podemos explicarte lo que estos pasajes dicen. Pero ¿cómo vas a responder tú a esta promesa que Dios está haciendo? Cuando te está extendiendo la mano para que te subas a su parrilla en la bicicleta y le digas, confía en mí, no te voy a dejar caer. ¿Vas a acceder o vas a orar? A ver qué Dios te dice, si le vas a creer a Él o no. Porque la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios es muy grande. Creerle a Dios es confiar, es descansar plenamente en su promesa. ¿Estás dispuesto a hacerlo? La única razón por la cual no estés dispuesto o no creas es porque todavía no tienes una relación con el Padre Celestial. Es porque todavía eres inconverso, no tienes una relación personal con Jesucristo. Nunca ha habido un momento en que le he dicho a Jesucristo, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo quiero que me perdones por mis pecados y que vengas a vivir permanentemente en tu vida. Si nunca has hecho esa pregunta, tienes toda la razón por tener miedo. Y hoy podemos orar por ti. Aquí vamos a estar esperándote y hacemos esa oración contigo. Pero a ti que ya has creído, lo único que te ha hecho falta es aprender a confiar, que ya crees. ¿Vas a querer confiar? ¿Vas a descansar como lo hiciste en esa silla cuando llegaste? El Señor dice, aquí estoy. Pablo lo dijo de esta manera, dejen que la paz de Cristo gobierne, que sea el árbitro, ese que pueda definir qué es lo que necesitan hacer para que haya paz en lugar de guerra. Entren en el descanso. No sean como el pueblo de Israel que dudaron. Cuando veían que la tierra estaba ahí a unas cuantas millas de distancia, a unos cuantos kilómetros de distancia, dudaron y no entraron. Pero Josué llevó a un grupo que sí creyó y llegaron hasta el lugar de la tierra prometida y pudieron ver lo que Dios tenía para ellos. Casas que ellos no habían construido, árboles que no habían plantado, fruto que ellos no habían cosechado. Todo estaba listo para aquellos que habían confiado en la promesa del Señor. Y esa es la confianza que Dios quiere que tú tengas en este día. ¿Creerás en Él? Te invito a ponerte de pie un momento. Si hoy quieres hacer esa firme promesa, me gustaría mucho hacer esta oración por ti. Si quieres hacerlo ahí en tu lugar, de rodillas, hazlo. Si quieres pasar aquí al altar, hazlo. Yo no te voy a presionar. Lo que quiero es que tomes una decisión el día de hoy. No solamente de que creas en Dios, sino que aprendas a confiar en su providencia, en su cuidado. ¿Quieres hacer esa oración? ¿Por qué no consagras tu vida el día de hoy? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, creo en ti, confío plenamente en ti? Señor, quiero abandonarme completamente, quiero confiar no de labios, pero de mi corazón. ¿Por qué no se lo dices al Señor en este momento? Acércate a Él, Él te está esperando aquí en este lugar. Él hizo una cita y tú aceptaste, por eso estás aquí. Ahora Él ha querido recordarte, hijo mío, el momento para tomar la decisión es ahora. O como diría en mi tierra, es ahorita, no mañana. Mañana no sabemos si va a llegar. Él quiere restablecer esa relación contigo ahora, ahorita. ¿Estás tú dispuesto a decirle, Señor, quiero confiar plenamente, abandonarme completamente? ¿Quieres entrar en la paz que Dios te ofrece? Hazlo ahorita. Este es el momento para hacerlo. Cerran sus ojos. Donde quieras que estés. Si quieres pasar al frente, todavía tenemos unos minutos. Voy a invitarle a mi hermano anciano y a algunos de los pastores que vengan a orar aquí por ustedes. Pero este es un buen momento para hacer un antes y después. Estamos
acercándonos a una fecha muy importante en este país donde damos gracias. Qué hermoso es poder dar gracias al Señor que ha tenido a bien darnos este recordatorio, este regalo maravilloso, de abrirnos esa confianza plena, de decirnos a nosotros: confía en mí, abre tu corazón. Este es el momento de tu salvación, este es el momento de tu restauración. Consagra tu vida, entrégasela al Señor en este momento. Si estás en tu lugar y quieres arrodillarte, hazlo. Si quieres pasar aquí al frente, hazlo. Este es un momento de administración mutua. Tú no eres el único. Yo he tenido mis problemas y mis luchas con la preocupación. Pero llega el momento en el que tengo que tomar una decisión. O le creo a Dios o simplemente creo en Dios. La decisión es mía. Él ha hecho esta promesa. Me está esperando que yo me acerque y le diga: Señor, aquí estoy. Ya estoy cansado, Señor. Estoy acabado, Señor. Ahora quiero descansar completamente en ti, bendito Dios. Por eso me acerco aquí. Por eso vengo delante de tu presencia, para aprender a confiar mi vida al único que es fuerte, que no tiene grietas, que no se va a romper si yo me siento, me deposito completamente a su cuidado. Y ese es mi Dios. Señor, gracias. Gracias por mostrar por medio de su palabra el amor que nos tiene, por ofrecerse a sí mismo ser esa roca sólida, y extenderme la invitación a que venga, Señor, a confiar plenamente en usted, mi Dios. Señor, yo creo, desde hace tiempo he creído, pero cada día estoy luchando en confiar. Creo que usted es un Dios poderoso, pero muchas veces, Señor, yo quiero hacer mi parte, porque mi falta de fe, mi falta de paz me hace, Señor, tomar decisiones precavidas, en lugar de aprender completamente a soltarme a su divina providencia, a su cuidado, a saber, bendito Dios, que lo único que yo tengo que hacer es por fe, Señor, confiar. Y usted me ayudará a salir adelante. Tal vez no remueva mi problema, tal vez no remueva las circunstancias que me rodean, pero lo que me da es una paz que no me puedo explicar, y esa es la paz que en este momento necesito desesperadamente. Necesitamos desesperadamente una paz a pesar del pánico, una paz que a veces es incomprensible, una paz que va más allá de toda lógica humana, una paz que aprende a descansar plenamente, Señor, en su promesa de que usted estará con nosotros todos los días, cuidándonos cada día. Padre, aquí están sus hijos y sus hijas delante de su presencia, y yo oro para que ellos puedan salir no solamente enriquecidos por su palabra, pero energizados por la misma, sabiendo, Padre, que han confiado en un Dios que es leal, que es fiel, que es fuerte, que es poderoso, que es capaz de transformar nuestro caos en calma. Ellos han creído su palabra, Señor, ahora necesitan confiar, y eso es lo que le quieren decir a usted. Queremos confiar, Padre. Recíbanos, bendito Dios. Queremos abandonarnos completamente a su persona. Que su Espíritu Santo, que ya vive en nosotros, nos recuerde cada día, Señor, que debemos cada día andar por fe y no por vista. Queremos aceptar esa invitación que nos hace de entrar en su descanso, de aprender a confiar, de aprender, Señor, a descansar. Usted hizo el día de reposo, bendito Dios, no porque usted necesitara descansar, lo hizo para que nosotros aprendiéramos a descansar en usted. Este descanso sabático, Señor, este descanso especial que usted nos da, no simplemente es un ritual como los judíos de actualidad, que hasta tienen un elevador Shabbat, que no tienen que presionar botones el día de reposo porque no quieren trabajar. Nosotros no estamos con rituales, estamos aquí con una confianza plena de que usted ya hizo la obra por nosotros, bendito Dios. Nos abandonamos a usted, Padre, y pido una bendición poderosa por cada uno de estos hijos e hijas suyas.
Pido, Señor, que calme la ansiedad que hay en sus corazones, que les recuerde, Padre, que ese problema que están atravesando, Señor, tiene solución y la solución está en camino, Padre. Si hay una situación de trabajo difícil, si hay una situación migratoria de conflicto, si hay una situación laboral, si hay una situación de conflicto matrimonial, si hay una situación de salud con padres, con hijos, si hay una situación difícil en el matrimonio, cualquiera que esta sea la circunstancia, que aprendamos a dejarlas al altar, Señor, delante de su presencia. Y nos dé la paz para poder ver de una manera diferente nuestro problema. Tal vez usted no remueva el problema, pero, Señor, usted tiene un propósito por medio de ese problema. Y el propósito más grande que vemos en su palabra es acercarnos a usted, aprender a confiar y a descansar en su divina providencia. Aquí están nuestras cargas, Señor, aquí están nuestros problemas. Simbólicamente los dejamos delante de su presencia y no queremos llevárnoslos con nosotros, Señor. Lo único que nos queremos llevar al volver a nuestros lugares es la paz que Cristo ofrece, que el mundo no puede dar. Y ese fruto maravilloso que el Espíritu produce en nosotros está impregnado de esa paz que tanto necesitamos. Oramos esto por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador, quien es el dador de la vida y el sustentador, Señor, por gracia. A Él nos abandonamos en este día. Él es en quien confiamos. Él es la lámpara que guía nuestro caminar. Él es la fidelidad encarnada. Es en ese Jesús en quien oramos este día y a Él nos abandonamos, nuestra roca firme y eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén.